mundo cubierto por sombras eternas, donde el sol era apenas un recuerdo contado por los más viejos, vivía un niño llamado Elián. En su aldea, la oscuridad lo envolvía todo, las casas, los caminos, los sueños. Nadie recordaba cuándo fue la última vez que el cielo se iluminó. Algunos decían que la luz era una mentira de los ancianos para darles esperanza a los niños. Pero Elián sí creía. Todas las noches, mientras las velas parpadeaban débilmente en su hogar de madera, su abuela le contaba una historia que muchos tachaban de locura. Hace muchos años, susurraba con la voz rasposa, existían 4 personas en todo el mundo con el poder de los elementos: agua, fuego, aire y tierra. Cada uno de ellos llevaba una chispa de luz dentro, y solo cuando los 4 se unieran, la verdadera luz volvería al mundo. Pero se perdieron, y el mundo cayó en la sombra. Elián escuchaba con los ojos brillantes, como si cada palabra encendiera una vela en su corazón. ¿Y si yo fuera uno de ellos, abuela?, preguntaba a veces, medio en broma, medio con la esperanza palpitando en el pecho. Ella sonreía con dulzura. Tal vez lo seas, pequeño. Tal vez. Y así, entre cuentos y oscuridad, comenzó la historia de un niño que aún no sabía que llevaba el océano en las venas, y que su destino era traer la luz de vuelta. Pasaron los años, y Elián creció. Se convirtió en un muchacho curioso, valiente, con una mirada que parecía buscar algo más allá de la sombra. Aunque todos aceptaban la oscuridad como parte de la vida, él no podía conformarse. Algo dentro de él vibraba distinto. Una tarde, mientras caminaba cerca del río seco que cruzaba su aldea, un cauce muerto como tantos otros, escuchó un sonido extraño. Un susurro, como una canción muy lejana que no venía del viento. Se agachó, tocó el barro agrietado, y de pronto, bajo sus dedos, el agua brotó. Pequeña. Luminosa. Viva. Retrocedió asustado. El agua siguió fluyendo unos segundos, como si respondiera a su presencia, y luego desapareció. Elián corrió a casa. No le contó a nadie. Pero esa noche no durmió. Los días siguientes, volvió al río una y otra vez. Y cada vez que posaba sus manos sobre la tierra seca, el agua aparecía. A veces una gota. A veces un remolino pequeño. Y siempre, por un instante, brillaba con una luz tenue, azulada. Hasta que una noche soñó con ella. Una figura envuelta en niebla, que le hablaba sin mover los labios. Tú eres uno de ellos, Elián. El agua fluye en tu interior. El mundo te espera. Despertó empapado. En su habitación, el suelo estaba cubierto de agua cristalina. Elián ya no tenía dudas. Era uno de los guardianes. Desde aquella noche, Elián supo que ya no podía quedarse en la aldea. El agua le hablaba. A veces en sueños, otras veces en sus pensamientos, como un murmullo constante que lo guiaba hacia un destino mayor. Su abuela lo miró con ojos tristes pero sabios cuando él se despidió. Tu camino será difícil, Elián, le dijo abrazándolo con fuerza. Pero tú naciste para caminarlo. Con una capa raída, una cantimplora y un colgante que su abuela le dio, una piedra azul en forma de gota, Elián partió hacia lo desconocido. Los mapas eran escasos, y el mundo era vasto y oscuro. Las ciudades estaban en ruinas, los bosques eran grises, y las criaturas que habitaban las sombras no eran amigables. Pero él no tenía miedo. Sentía que algo, o alguien, lo guiaba. Pasaron semanas hasta que llegó a las tierras del sur, donde el calor era intenso y las piedras del suelo ardían bajo los pies. Allí, en medio de un desierto de cenizas, encontró una aldea oculta entre las rocas. Elián pidió agua, pero la gente lo miraba con desconfianza. Hasta que la vio a ella. Una muchacha de cabello rojo como el fuego, con los ojos encendidos como brasas. Estaba entrenando sola, en silencio, y a su alrededor las piedras ardían. Elián se acercó. Sintió el calor en el aire, pero no retrocedió. ¿Quién eres?, preguntó ella sin detener sus movimientos. Me llamo Elián, respondió él con voz firme. Y creo que tú eres uno de los guardianes. La muchacha lo miró por primera vez. Una chispa cruzó su mirada. Entonces, supongo que te estaba esperando. Su nombre era Kaela, y desde niña había sentido el fuego dentro de ella. Pero en vez de asustarse, lo había abrazado.
su aldea la consideraba peligrosa. Algunos la evitaban, otros la veneraban como una especie de diosa ardiente. Pero Kaela se sentía sola. Hasta que llegó Elian. Esa noche, los dos se sentaron junto a una fogata que no necesitaba leña. Las llamas nacían de las manos de Kaela como si fueran parte de su aliento. Ella escuchó con atención la historia de Elian, la leyenda de los 4 guardianes, y la promesa de traer la luz al mundo. Suena a locura, dijo ella al final, con una sonrisa torcida. Pero, si tú lograste hacer brotar agua en este mundo seco, entonces quizás no estés tan loco. ¿Entonces vienes conmigo?, preguntó Elian. Kaela lo miró, seria por un instante, y luego asintió. Siempre supe que no era la única. Vamos a encontrar a los otros 2. Juntos emprendieron el camino hacia el este, donde los vientos eran tan fuertes que los árboles se inclinaban como si rezaran al cielo. Elian sentía que cada paso los acercaba más a algo grande. Kaela, por su parte, ya no sentía que ardía en soledad. Una noche, mientras acampaban en lo alto de una colina, una ráfaga de aire casi los arrastra. Pero no era una tormenta normal. Era algo, o alguien. El viento giró sobre sí mismo y tomó forma por unos segundos, la figura de un joven de ropas blancas, suspendido en el aire. Sus ojos eran claros como el cielo. Y hablaba con el viento. El viento se detuvo de golpe, como si el mundo mismo aguantara el aliento. El joven descendió lentamente, sus pies apenas tocando el suelo cubierto de hojas secas. Su presencia era ligera, pero su mirada, profunda. Observó a Elian y Kaela en silencio, como si ya supiera quiénes eran. «¿Tú también lo sientes, verdad?», preguntó Elian, dando un paso al frente. El joven asintió. «Desde que nací», respondió con voz suave. «El aire me protege, me guía. Hace tiempo que escucho susurros, voces que me dicen que no estoy solo, y ahora veo que era verdad». Su nombre era Auron, y había vivido entre las montañas, donde los vientos bailaban entre las nubes. Allí aprendió a flotar, a moverse sin ser visto, a escuchar lo que otros no podían oír. Nunca había conocido a nadie como él. Hasta ahora. Kaela cruzó los brazos y lo miró con desconfianza. «¿Y cómo sabemos que eres uno de nosotros?». Auron sonrió, y sin decir palabra, levantó su mano. El viento respondió de inmediato, girando en espiral alrededor de ellos. Las llamas de Kaela no se apagaron, pero bailaron con el aire como si lo reconocieran. Incluso el agua en la cantimplora de Elian vibró. «Lo soy», dijo simplemente. Con 3 guardianes reunidos, el viaje tomó una nueva dirección. Auron, con sus visiones y susurros, los guió hacia el norte, hacia la región más peligrosa, las tierras de piedra, donde el suelo crujía y los montes temblaban. El último guardián estaba allí. El de la tierra. Pero no sería fácil encontrarlo, ni convencerlo. Las tierras del norte eran hostiles. El suelo estaba agrietado, cubierto de polvo y fragmentos de roca. Cada tanto, la tierra temblaba bajo sus pies como si una bestia dormida respirara en lo profundo. Elian, Kaela y Auron avanzaban con cautela, sabiendo que cualquier paso en falso podría significar caer en un abismo. No tardaron en oír los rumores. Una figura solitaria que vagaba entre los cañones. Fuerte como un gigante, silencioso como una piedra. Los aldeanos lo llamaban Rokar, el hijo de la montaña. Decían que podía levantar muros con una mano y abrir grietas con un golpe de su pie. Pero también decían que era salvaje, incontrolable. Peligroso. Bueno, dijo Kaela mientras trepaban por una pendiente, al menos no parece aburrido. Elian sonrió, aunque estaba nervioso. Auron, en cambio, se mantenía en silencio, como si el viento le advirtiera algo. Lo encontraron en una cueva, esculpida en la roca viva. Sentado junto a una hoguera hecha de brasas enterradas, con un martillo de piedra apoyado a su lado. Su mirada era dura, profunda, como si ya hubiese visto demasiado del mundo. ¿Vienes a matarme?, preguntó Rokar antes de que pudieran hablar. Venimos a despertarte, respondió Elian, con calma. Eres uno de nosotros. El último guardián. Rokar frunció el ceño, y por un momento pareció que la montaña entera se tensaba con él. Ya no creo en leyendas. Ya no creo en la luz. Kaela dio un paso al frente, las llamas en sus puños encendidas.
Pues empieza a creer, piedra andante. Porque si no nos ayudas, este mundo se queda como está, hundido en oscuridad. Rokar la miró, y por primera vez en años, una grieta se abrió en su pecho de roca. No fue visible. Pero fue real. Está bien, dijo al fin, poniéndose de pie como una torre que se despierta. Si esto es verdad, vamos a terminar lo que empezó hace siglos. Los cuatro estaban juntos. Ahora, solo quedaba una cosa por hacer. Traer la luz de vuelta al mundo. Con los cuatro reunidos, el aire se volvió distinto. Elian lo sintió en el agua que fluía más fuerte en su interior, Kaela en el calor que latía más vivo en sus venas, Auron en los susurros del viento que ahora cantaban con más claridad, y Rokar, en el temblor constante bajo sus pies. Era como si el mundo mismo los estuviera esperando. Auron los guió una vez más. En sus sueños, el viento le había mostrado una montaña en el centro del continente. La llamaban Umbra, la Torre de la Sombra. Allí, siglos atrás, había caído la última luz del mundo. Y allí, creía él, podría renacer. El ascenso fue brutal. El aire se volvía denso. La oscuridad más espesa. Pero los cuatro avanzaban como uno solo, impulsados por la esperanza. Al llegar a la cima, encontraron un altar de piedra negra. Antiguo. Cubierto de símbolos elementales que brillaban débilmente bajo sus pasos. Aquí es, murmuró Elian. Aquí debemos unirnos. Los cuatro se colocaron alrededor del altar. Elian extendió las manos. Agua pura brotó desde el suelo, girando en espiral. Kaela encendió una llama brillante que no consumía nada, pero iluminaba como el sol. Auron llamó al viento, que giró con fuerza y gracia. Rokar golpeó el suelo con su puño, y la tierra se alzó, firme, protectora. Por un momento, todo quedó en silencio. Y entonces, las energías se cruzaron. Una luz dorada, inmensa, surgió del centro. El altar tembló. El cielo se abrió por primera vez en siglos. Las nubes se partieron, y un rayo de sol puro atravesó el velo de sombras, iluminando la cima de la montaña. Los guardianes cerraron los ojos, sintiendo la calidez de la luz verdadera sobre su piel. La leyenda era cierta. La luz estaba volviendo. La luz se expandió como una ola dorada que descendía desde la montaña, empujando las sombras, despertando la vida dormida en cada rincón del mundo. Ríos que habían muerto volvieron a correr. Los árboles florecieron en cuestión de segundos. Las ciudades rotas comenzaron a despertar, y las personas salieron de sus casas con los ojos llenos de lágrimas, sin entender del todo, pero sintiendo la verdad. La luz había regresado. Los cuatro guardianes permanecían en el altar, conectados. Pero ya no solo eran portadores de los elementos. Eran la esperanza viva del mundo. Elian, con su corazón de agua, sintió que por fin todo fluía en armonía. Kaela, siempre ardiente, ahora irradiaba un calor que no quemaba, sino que daba vida. Auron sonreía, con el viento en su rostro y la paz en el alma. Y Rokar, por primera vez, se permitió llorar. Las lágrimas se mezclaron con la tierra, y de ellas nacieron flores. Lo hicimos, susurró Elian. No, corrigió Kaela con una sonrisa. Lo estamos haciendo. La luz no volvió por completo de inmediato. Era solo el principio. Pero ahora, con los guardianes unidos, el mundo tenía una oportunidad. Y ellos, un propósito. Desde aquel día, los cuatro viajaron por los continentes, guiando a otros, despertando la luz que aún dormía en las profundidades de la tierra y en los corazones de las personas. Porque entendieron algo que la oscuridad les había hecho olvidar. La luz no vive en el cielo. La luz vive en nosotros.